se dice que los 66 libros de la Biblia son como 66 dedos que señalan al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el gran tema de las Escrituras, ¿eh? Él está en todos los libros de la Biblia, en cada concepto, en cada tipo, en cada doctrina de la Biblia, está presente el Señor Jesucristo. Y yo quiero que compartamos juntos cómo aparece el Señor Jesucristo, su persona y su obra, en 3 de los llamados profetas menores. Dicho sea de pasos, le llamamos, o se les llama profetas menores, porque sus libros son breves nada más, no porque su mensaje sea inferior a los otros, llamados profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. Son profetas que bien podríamos llamarle breves, más que menores, para no dar lugar a esta confusión. En 3 de estos llamados profetas breves o menores, se nos presenta una preciosa figura e imagen de la persona y la obra del Señor Jesucristo, a quien venimos hoy a recordar y a adorar. Zacarías, Oseas y Amós. Vamos pues a leer el primero de los versículos en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Quiero compartir con ustedes, como les decía, unas meditaciones acerca de estos pasajes, y para eso nos va a ayudar un escrito elaborado por don Mario Mulchi hace muchos años, donde él justamente comenta estos pasajes, y yo quiero compartir con ustedes algunos de estos conceptos. Claro, el texto que acabamos de leer nos parece que descorre el velo del cielo, y vemos allí en el cielo al Señor Jesucristo, los redimidos a su alrededor, mirándole, mirando sus manos, y le preguntan al Señor, ¿por qué tus manos están heridas? Entonces el Señor les responde, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y vemos aquí que es la herida del pastor, la herida del pastor que da su vida por las ovejas. Es aquella herida por la cual, dice la Escritura, fuimos nosotros curados. Es la herida del fiador, de aquel que voluntariamente se ofreció a pagar la deuda que era nuestra. Es la herida de aquel que pagó nuestras deudas. En toda la profecía del Antiguo Testamento resuena esta frase, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero claro, nadie venía. Nadie podía presentarse delante de Dios para estar a cuenta con Dios. ¿Qué hombre, qué mujer pecador puede presentarse delante de Dios y decir, vengo a saldar mi cuenta? Qué enorme presunción. Pero en algún momento apareció alguien. Ese venir y estemos a cuenta, en algún momento fue respondido por alguien. Alguien vino, alguien apareció. Pero fue alguien que tuvo que marchar a la cruz, y como dice el Salmo 69, 4, ¿he de pagar lo que no robé? Sí, pagó, como si fuese él el deudor. Por eso es que su mano está herida. En Isaías 49, vemos allí que Israel estaba en el exilio, ya 70 años en el imperio babilónico, en el cautiverio, y claro, pensó que el Señor se había olvidado del pueblo. Pero el Señor le habla por el profeta y le dice, nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, refiriéndose al pueblo de Israel. Y así como Israel, así nosotros
Así con mi nombre, así con tu nombre. Está grabado en la mano del Señor. Por eso cantamos ese precioso himno, que es el 169, y dice: largo tiempo me ha guiado en el mundo aquí, mas ya veo la morada lista para mí, y él en medio de la gloria no se olvidará de mi nombre, pues grabado en su mano está. Precioso himno, preciosa poesía. El Señor tiene nuestros nombres grabados en sus manos. Nadie nos puede arrancar de esas manos. En esas manos estamos seguros, estamos confiados. Tomás quiso ver aquella mano herida, y cuando la vio, cayó a sus pies en adoración. Por eso nosotros hoy, espiritualmente, podemos mirar esas manos heridas y, al igual que Tomás, adorarle: Señor y Dios mío. El segundo texto que quiero compartir con ustedes está en Oseas, capítulo 11, versículo 1. Dice: y cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Claro, detrás de este texto tan poético, tan precioso, hay historia, una historia real que vivió Israel. Dice: cuando Israel era muchacho, joven, enérgico, no había aún alcanzado la madurez, tampoco tenía libertad, estaba en Egipto. Sentía el grito del capataz, el látigo del opresor, la opresión del faraón, el látigo sobre sus espaldas. Vivía en sombras. Ahora, Israel durante todo ese tiempo no sabía que alguien lo estaba mirando. Lo estaba mirando de lejos. Lo estaba mirando con amor. Dice el texto: de Egipto llamé a mi hijo. Claro, aquellas 10 plagas eran el llamado de Dios. Y aparece Moisés, enviado por el Señor, para romper ese yugo, para romper ese cepo, para dejar al pueblo en libertad después de 430 años de esclavitud. Aún así, si leemos la historia en el Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, si leemos esa historia, vemos que aún así el pueblo, dice, no conoció que yo le cuidaba. De día estaba la nube, de noche estaba la columna de luz. Cada lección en el desierto era un toque de gracia del Señor, de un padre que no quiere separarse de su hijo. ¿Cuántas veces Israel se alejaba? Una y otra y otra vez. Me ha tocado estudiar el Pentateuco en estos últimos meses y no he dejado de asombrarme cómo el pueblo terminaba de ver la obra maravillosa, portentosa del Dios omnipotente a su favor. Y yo diría casi al minuto siguiente, se quejaban, le daban la espalda a Dios, se alejaban, iban tras los dioses ajenos, maldecían a Moisés, añoraban volver a la esclavitud. Y claro, esa indignación que puede surgir naturalmente en nuestro corazón al ver a un pueblo tan rebelde y contumaz. Bueno, hasta que nos miramos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos la acción de Dios en nuestra vida? Estamos ciegos a eso, no la reconocemos. Al igual que el mundo no reconoce hoy a Cristo. Pero de pronto viene el versículo 4 y nos habla de atracción. Así fue el Señor Jesús para nosotros cuando estábamos perdidos. Y así debe serlo ahora y siempre. ¿Qué nos atrae a la cena del Señor? ¿La persona y la obra del Señor Jesucristo o alguna otra cosa?
Bueno, hoy estamos así de manera virtual. No podemos estar congregados en forma real en la iglesia, en el templo, en el local. Pero estamos con la misma motivación. La misma motivación debe estar siempre. Nuestra atracción debe estar en la persona de Cristo. Aquella cuerda del cielo, dice, eran cuerdas humanas, es decir, Dios tuvo que hacerse hombre. Dios no lo podía traer del cielo con una mano gigante, sobrenatural. No, tuvo que ser una cuerda humana. Por eso dice Hebreos 2:18, como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Él participó de carne y sangre para traernos a Dios. Pero el texto también habla de amor. Esas cuerdas humanas no eran cuerdas de esclavitud, eran cuerdas de amor. No eran cuerdas como las que nos sujetaban antes de conocerle. No eran cuerdas como las que sujetaban Israel mientras que estaba en Egipto. Son cuerdas de un amor que no tiene principio, que no tiene fin, de un amor ilimitado. Esa es la cuerda que sintió Pedro aquella mañana cuando quería alejarse de Cristo por vergüenza, recuerdan ustedes el texto, porque lo había negado, pero viene el Señor y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús lo amaba. Jesús lo había atraído con cuerdas de amor. Y también nos atrajo a usted y a mí. Y el versículo 4 al final nos habla del alimento. Puse delante de ellos la comida. El día que le recibimos, el Señor levantó el yugo de nuestra esclavitud con sus manos horadadas, como meditábamos en el texto anterior, pero también dice nos dio de comer. Y hoy estamos aquí rodeando esta mesa virtual, la mesa del Señor. Cada uno de nosotros ha sido atraído por Él. No por otra cosa, no para que nos vean, no para ver nosotros a otros, no para pasar el rato, atraídos por Él. Cada uno de nosotros sintió su amor a través del camino de la vida, y es la hora que Él extiende su mano para darnos de comer. Aquella noche en que fue entregado, tomó pan y les dio diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sigamos pues adorando al Señor y rindámosle el tributo de adoración que Él merece. El último texto está en el profeta Amós, en el capítulo 7. Amós capítulo 7 y versículo 5. Dice, y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se cree que Amós era un pastor y un recolector de higos silvestres. Mientras cuidaba su ganado, recibió el llamado de Dios para el ministerio profético. Profetizó en el reino del norte, puso al descubierto esa masa putrefacta de formalismo religioso, esa situación de corrupción espiritual. Amós clama por la justicia social, señala el remedio para el mal que estaba en ese momento aquejando a Israel. ¿Cuál era el remedio? El hombre debía arrepentirse y buscar a Dios. No hay recetas nuevas. Arrepentirse y buscar a Dios. Llegando al capítulo 7, como hemos leído, el profeta hace una referencia a Israel diciendo 2 veces la misma expresión. Señor, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Claro, tiene tanta ternura esta frase que no podemos ceñirla solamente a este pasaje y a este libro. Es como que recorre todas las páginas de la Biblia. Y esta frase preciosa es como que corre a través también de la historia de cada uno de los redimidos. Señor, ¿quién levantará a Zaqueo? Pequeño de estatura, quiere ver a Jesús, corre, trepa al árbol como un niño, se esconde entre el follaje, dice Mario Mulchi con esta expresión poética que lo caracterizaba, quería desde las sombras del follaje guardar en su retina la imagen del Mesías de la promesa.
que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero el Señor no lo dejó ahí en el árbol, vino y lo levantó. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado, responde Zaqueo. El Señor le responde, hoy ha venido la salvación a esta casa. Señor, ¿quién levantará a Saulo? Porque es pequeño. Nos parece que se siente esa pregunta en el camino a Damasco. Es que Pablo era así. Algunos dicen que hasta era pequeño de estatura. No conocía a Jesús, odiaba al cristianismo. Y fue en el camino a Damasco que el Señor apareció y lo levantó. Claro, su elevación fue tan alta, tan grande, que se convirtió en el primer apóstol de los gentiles. Llevó el evangelio a los magistrados y aún ante el César. Y podemos seguir a través de la Escritura, pero llega un momento que tenemos que decir, Señor, ¿quién levantará a Mariano? ¿Quién levantará a Eduardo? ¿A Nélida? ¿Quién levantará a Alberto? Señor, ¿quién levantará? Porque es pequeño. Por eso cantamos en un himno, indigno soy de tal lugar. Y otro poeta nos dice, yo nada soy y nada tengo. El Señor no podía redimirnos con su nacimiento original, ni podía redimirnos con su vida ejemplar. El Señor no podía redimirnos con sus enseñanzas, ni con sus milagros. Solo el Señor podía redimirnos al derramar su preciosa sangre, al morir en la cruz, al soportar la maldición, al llevar el peso de nuestros pecados, al beber la copa de la ira de Dios. ¿Para qué? Para levantarnos. Para levantarnos un día el Señor apareció en nuestra vida. Qué dulce fue aquel encuentro. Venda nuestra herida, nos sienta a su mesa. Señor, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Gracias, Señor, decimos hoy, porque a pesar de nuestra pequeñez, nos levantaste, nos atrajiste con tus cuerdas de amor, nos sentaste a tu mesa, y podemos hoy preguntarte por qué tus manos están heridas. Esas heridas fueron el precio de tu salvación y de mi salvación. Les invito entonces a que sigamos hoy adorando al Señor, recordándole, rodeando esta mesa, aunque más no sea a la distancia, para rendirle a Él la adoración que solo el Señor Jesús se merece.